Atención, su amigo Eduardo Montalvo. Denle compartir, bendiga a alguien más. Acompáñenos, vamos a hablar un ratito Biblia. Vamos a hablar de una situación que está pasando, ¿verdad? Que de hecho, tengo que buscar el estudio, que lo tengo por ahí tirado y no sé dónde yo lo metí ahora, así que dele compartir. Dele compartir, vamos a ver si consigo el estudio, que lo tenía guardado y se me fue. Ay, no, yo no me gusta esto gente, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ok, aquí estamos. Aquí estamos. Buenas tardes, gente. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Llevamos un ratito aquí tratando de hacer algo, pero pues vamos, vamos a orar y vamos al comienzo, que ahorita tengo que buscar a mi esposa a la universidad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañe, Señor, pero sobre todo, Señor, que seas tú hablando a través de la palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea de edificación a la iglesia. Y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Así que, amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos por aquí, ¿verdad? Una vez más, tratando de, vamos a poner las cositas en orden. No va. Vamos a ver dónde es que está. Lo acabé de buscar otra vez. Gente, le pido disculpas. De verdad que... Denle hasta la pantalla, comparta. Vamos a hablar un ratito. ¿Fue Judá el último profeta? Vamos a llevar un estudio. ¿Fue Judá el último profeta y ya no hay más profetas? Vamos a llevar un estudio, pero vamos a llevarlo por la Biblia. Así que denme un segundo que vamos a buscar el estudio, que lo tenía aquí. Y como que lo... Ok, déjame ver cómo yo pongo esto ahora. Ok, déjame ver si lo podemos achicar un poquito más. Este, ok. Ok, gente, estoy luchando aquí con organizar esto. Tengo un revuelo aquí más grande que yo. Ok, a ver si esta la puedo. Esta me interesa aquí, esta me interesa acá. Ok, porque yo tengo dos aquí. Tengo dos. No, 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 esto es increíble. No, espérate. Gente, ya mismo vamos a empezar. Denme un segundito. Estoy aquí arreglando algo que no me deja.
Así que ya mismito vamos a dar comienzo a esto. Dele hasta la pantalla, comparte el video. Bendiga a alguien más. Vamos a ver si lo podemos mover esto. Ok, ya estamos, gente. Dios guarde, Dios bendiga. Por aquí estamos. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy contradictorio, un tema que hoy día hay que tocarlo porque estamos escuchando cosas que son erradas. Y cuando digo estamos escuchando, lo hablo en el sentido de, eh, de maestro de la palabra, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Y como teólogo con maestría, ¿verdad? Sí. Y estamos escuchando muchos errores doctrinales y estamos viendo cómo la gente sigue doctrinas erradas. Sigue doctrinas erradas pensando que son ciertas. Y lo más triste es que las personas están aplaudiendo eso. Pues vamos a hablar sobre Juan el Bautista. Vamos a leer lo que dice Lucas 16:6, que yo lo tengo por aquí. Vamos a engrandecerlo más. Y dice, yo tengo la versión pechita, voy a buscar a Lucas. Para que lo que dice Lucas 16:6. Ustedes deben saber lo que dice Lucas 16:6, ¿verdad que sí? Lo imagino. Porque si leen la Biblia, si la leen, dicen, y la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son proclamadas las buenas nuevas del reino de Dios y todos, o sea, este es Jesús que está hablando aquí. No soy yo, no es Pablo, no es Pedro, este es Jesús que está hablando aquí. Vamos a empezar por la introducción. Este estudio expone de manera bíblica, cronológica y doctrinal la figura de Juan el Bautista, aclarando por qué Jesús lo llama el último y el mayor y cómo esto se relaciona con la ley, los profetas y el surgimiento de los 5 ministerios en la iglesia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre los 5 ministerios por YouTube? Perdón, por aquí por Facebook. Esto yo no lo hablé por TikTok, pero sí. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que los 5 ministerios para muchos están obsoletos, para otros no. Y vamos a hablar hoy, en aquel entonces tocamos más bien el punto del apóstol, explicando que el apóstol está vigente. Y vamos a tocar el tema del profeta. ¿Por qué el profeta? Porque vemos que aquí en Lucas 16:6 Jesús mismo dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Muchos han cogido ese texto bíblico para decir que ya en el Nuevo Testamento no hay profeta. Y tristemente eso es errado, porque tenemos que entender dos cosas. ¿Quién era Juan? ¿Cuándo vivió? ¿Cuándo murió? ¿Qué hizo Juan? Estamos hablando de Juan el Bautista. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, Mateo 11:13 y Lucas 16:6. Juan es el último del profeta antes del cumplimiento del Mesías, no el último profeta de Dios usaría. Ese es el punto, gente. Ese es el punto donde a veces nos torcemos y tenemos que entender que cuando Juan el Bautista está en el mundo, está en la dispensación. A mucha gente no le gusta escuchar y entender lo que es la dispensación. La dispensación es un tiempo donde el Dios cambia o habla o cambia las cosas. Está en la dispensación de la ley. Está hablando
y preparando el camino, como dice Isaías, ¿verdad que sí? Que Isaías dice que se preparará el camino, que aquel que está en el desierto, que prepara el camino para el Mesías. Búsquelo, que eso está ahí en la Biblia. Y vemos que hoy día ese texto bíblico lo han sacado de contexto. Hoy día para muchos lo que es el apóstol y el profeta no existe. Y tenemos que entender que cuando Pablo estaba hablando en aquel entonces, estaba hablando de los apóstoles que el Señor había llamado en la dispensación de la ley. Una vez ellos están en la dispensación de la ley, porque ellos están cumpliendo las leyes de la Torah porque son judíos, ustedes lo saben. Pero Jesús le está enseñando varias cosas, le está enseñando lo que es la gracia también. Y vemos cómo los apóstoles pasaron de la ley, pasaron a qué? A la gracia. Cuando Pablo está hablando, con la escritura habla de que él es el último de los apóstoles, él está hablando en el contexto de la dispensación. Él fue el último apóstol que vio a Dios, vio a Jesucristo, de la ley. Por eso no podemos decir que no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque esos apóstoles que estaban en la ley, fueron llamados en la ley, operaron en la gracia, fueron los últimos apóstoles de la ley. Esto mismo está pasando con Juan el Bautista. ¿Qué pasa con Juan el Bautista? Usted sabe que Juan vive y muere bajo la ley, pero anuncia la cercanía del reino de Dios. Usted sabe que Juan anunció quién vendría. Isaías, eso está, creo que está en Isaías, que también anunciaban que había uno que prepararía el camino del Mesías. Se refería a Juan el Bautista. Vea que desde la ley ya estaban anunciando a otro profeta de la ley que sería el que anunciaría a Cristo. Cuando está hablando de eso, tenemos que saber y entender que todos los profetas, pero todos, y todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, todo era era en referencia a Cristo. Vemos que cuando en Isaías habla de que preparará el camino para el Mesías, estaba hablando de Juan el Bautista, todavía estaban en la ley. Por eso Jesús dice, mira, este es el último de los profetas. ¿Por qué? Porque es el último profeta de la ley. ¿Por qué? Porque fue el único que anunció a Cristo. Fue el único, no tan solamente que anunció a Cristo, sino que lo vio, que lo bautizó, que escuchó al Padre, vio al Hijo y vio al Espíritu Santo. Fue el último de los profetas que vivió eso. El único, porque ninguno de los profetas había visto a Cristo, ninguno de los profetas había sí recibido el Espíritu Santo en ocasiones para poder hacer lo que Dios le mandaba hacer, porque era a través del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, Espíritu de Dios. Y vemos que Juan el Bautista fue el que anunció el camino, fue el que lo bautizó, fue el que escuchó la voz de Dios, fue el que vio el Espíritu Santo descender y bautizó al Hijo. O sea, cuando está hablando aquí del último de los profetas, está hablando del último de la ley. Está hablando del último hombre que había profetizado sobre Cristo. El último, ¿por qué el último? Porque ya Cristo había venido al mundo, no había necesidad de anunciarlo, porque ya estaba en el mundo. La función del profeta era anunciar el camino, preparar el camino, como dice la Escritura. Y hoy tristemente, ¿verdad?, han cogido y han utilizado este texto bíblico para decir que los profetas no existen. Estamos hablando de los profetas de la ley, de la dispensación de la ley, igual que los apóstoles, apóstoles de la dispensación de la ley. No podemos coger el texto bíblico y torcerlo y desgranarlo como digo, mutilarlo por nuestra interpretación.
Necesito más fotogramas. Denme un segundito, que esto aquí está medio malo hoy. Yo lo arreglo después. Y dice, la cruz y el cambio de administración. Con la cruz se sella el antiguo pacto y se establece el nuevo pacto de Hebreo. Aquí termina oficialmente la etapa de la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Hebreos 9, 15, 17. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Juan el Bautista no tan solamente escucha la voz del Padre, ve al Hijo y ve al Espíritu Santo descender. Fue el único hombre que pudo ver todo eso. El último profeta. La Biblia dice, y más adelante vamos a hablar de eso, y dice Pentecostés y el nacimiento de la iglesia. En Hechos 2 el Espíritu Santo es derramado y se cumple en Joel 2:28. Aquí comienza la operación del ministerio profético. Por eso no podemos decir que ya no hay profeta. ¿Por qué? Porque el profeta está en la dispensación de la gracia, gente. ¿Usted sabía eso? El profeta está en la dispensación de la gracia. Por eso la Biblia establece 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. ¿Por qué? Porque son 5 ministerios para edificación de ¿qué? De la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador. Y sigue sus ordenanzas, sus mandamientos, sigue su ley y es obediente a su palabra. Eso es iglesia. Iglesia no es un templo, no son 4 paredes. Iglesia es usted y soy yo. Iglesia es usted y soy yo. Cuando hablamos de Juan el Bautista, tenemos que entender que, como he dicho, fue el último de los que anunció a Cristo, el último profeta de la ley, estableciendo no tan solamente el pacto, nuevo pacto, que se ha de cumplir con la muerte y resurrección de Jesucristo, sino estableciendo que la profecía del antiguo pacto ya no va a ser la misma profecía del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque establece que aquella profecía del Antiguo Testamento, de la ley, era que la anunciación de Cristo al mundo. Eso era todo. Para que el hombre en aquel entonces, el pueblo de Israel, se enderezara, caminara, fuera obediente. Y ese fue el cumplimiento de Juan el Bautista. ¿Cuál fue? Preparar el camino, anunciar el nuevo pacto, que sería ahora a través de Cristo Jesús. Hoy día escucho mucha gente por ahí diciendo que no hay profeta, porque utilizan este texto de Lucas 16:6, que él fue el último de los profetas. Él fue el último de los profetas, pero de la dispensación de la gracia. Una vez Cristo muere, resucita, profetas de la ley. Una vez Cristo muere y resucita, se abre la dispensación de la gracia. Ahora todo el mundo es salvo por gracia, por misericordia. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vino a todos. ¿Y qué dice Cristo? ¿A quién le dio una encomienda? Le dio una encomienda a Pablo. ¿Y qué le dio la encomienda? Que levantara los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación de la casa. Apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. 5 ministerios que son para edificar la iglesia. Y la iglesia está ¿qué? En la gracia. Y la gracia va a estar aquí hasta tanto no sea arrebatada la iglesia como tal. Porque el día que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo desciende con ella. Y ya no va a haber más gracia, porque por gracia soy salvo, ya somos salvos por gracia. Por eso es un error decir que no hay ni apóstoles ni profetas, porque cuando se habla en el Nuevo Testamento de que no hay apóstol ni profeta, está hablando de la dispensación de la ley. Esto tiene que ser bien claro para que usted lo pueda entender, para que usted pueda entender que todavía los 5 ministerios están activos. Los 5 ministerios, primero es que su idea o su mentalidad o su conocimiento teológico que pueda tener no puede ir por encima de la autoridad de la Biblia. Yo no puedo decir
que no hay apóstoles, no hay profetas, porque entonces yo le estaría quitando y estaría diciendo que lo que Jesús dijo a través del apóstol Pablo no tiene validez. Y estoy entrando en blasfemia, estoy entrando en apostasía, estoy entrando en lo peor del mundo. Por eso es importante que usted sepa. Cuando habla de aquello de que no había, era ya, de que eran los últimos, pero era de la ley. Ahora en la gracia hay 5 ministerios que constituyen la iglesia para que sea edificada. No podemos seguir escuchando gente diciendo que no hay apóstoles, que no hay esto, porque ellos no tocan las dispensaciones, o no la tocan porque a lo mejor se les cae el negocio, o no sé por qué no las tocan, porque la realidad es que estamos en una dispensación nueva que es la gracia. Y en la gracia, 5 ministerios para edificar la iglesia, no hay más nada. O sea, usted no puede quitar algo que Dios habló. Usted no puede decir que Dios, Cristo, el que murió, resucitó y caminó después de muerto, estableció algo. Usted va a venir a quitarlo porque usted dice que no, porque usted dice que usted lee Biblia, que usted sabe de Biblia, y eso es lo que dice la Biblia, que no. No, hermano, no. Eso es ejado, eso es, no tan solamente ejado, eso es herejía, eso es apostasía. O sea, tú te estás diciendo que usted tiene más autoridad que Cristo estableció algo en la gracia para la iglesia, y usted se está yendo por encima de eso. Porque usted dice que no, porque yo soy teólogo, yo no, hermano, no. La iglesia ha sido arrebatada, le pregunto. Dice, cronología resumida, la ley y los profetas, Moisés a Malaquías, Juan el Bautista, último profeta antes del cumplimiento. ¿De qué cumplimiento? Muerte y vida, resurrección de Cristo. La gracia, la nueva dispensación. Manifestación de Cristo, bautismo y ministerio público. Muerte de Juan antes de la cruz, consumación del antiguo pacto. Cuando muere Cristo, ahora nace el nuevo pacto con su resurrección. No podemos decir que ese nuevo pacto, que es la gracia, que por gracia somos salvos, los 5 ministerios no están activos porque los 5 ministerios son para edificar la iglesia, para instruir la iglesia, para dirigir la iglesia, para levantar la iglesia, para fortalecer la iglesia. Esos son los 5 ministerios. Y usted no puede decir que no hay profeta. Yo pensaba que no había hasta que lo estudié y lo entendí. Y dije, wow, Señor, le pedí perdón a Dios porque estaba equivocado, porque pensaba que yo sabía más que Dios. Pensaba que yo era mejor que Dios, que yo había establecido la palabra. Pensaba que yo había escrito la palabra y que yo, como había escrito la palabra, pues se tenía que hacer lo que yo pensaba. Pedí perdón a Dios por eso, porque estaba completamente errado y equivocado, porque estamos hablando de la gracia, una dispensación nueva. La ley fue la ley. Juan el Bautista fue el último de la ley, el último profeta de la ley, que anunció y preparó el camino para Cristo. ¿Para qué? Para la nueva dispensación, para que él fuera bautizado, para que recibiera el poder del Espíritu Santo, para que levantara la iglesia en su muerte y su resurrección. Pero cuando pensamos y creemos a todo aquel que está por ahí diciendo que no hay profeta y no hay apóstoles, estamos diciendo que nosotros tenemos mayor autoridad que Cristo y que estamos dejados. Por eso a los que estudiamos las Escrituras, a los teólogos, nos dicen que no tenemos el Espíritu Santo. Nos dicen que estamos equivocados. No, no es que estamos equivocados. Es que la Biblia es una. Y yo no puedo cambiar las Escrituras porque yo pueda pensar esto o aquello. O porque yo asuma que la Biblia misma me dice, no, es que esto no es así. No, hermano, es que usted tiene que conocer las Escrituras, los tiempos, las dispensaciones, a quién se les habló. Y cuando se le está hablando aquí a las personas, Juan el Bautista, que está hablando, Jesús le está diciendo que él es el último. Se refiere que es el último de la ley, no hay más nadie, gente. De la ley ya no hay nadie, ahora es todo en la gracia. Dice, Pentecostés inició la iglesia, 5 ministerios dados por Cristo glorificado. La ley y los profetas van de la mano. ¿Por qué la ley y los profetas van de la mano? No son mensajes, sino una sola unidad. O sea, la ley y los profetas van de la mano porque todos anunciaron a Cristo. Todo fue allá, en el Nuevo Testamento, anunciando a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora a través de Cristo tenemos perdón de pecado, que ahí está la ley.
Ahora, a través de Cristo tenemos a Cristo que fue anunciado por los profetas. Por eso van de la mano. Es un complemento. Y cuando no tenemos conocimiento, vamos a disparar de la baqueta, gente. Y la gloria sea de Dios, ¿verdad? Porque nos da la capacidad de poder entender las cosas, pero la realidad es que hay mucha desinformación en las redes y en especial yo le diría que en ese TikTok hay un montón de gente diciendo que ni profetas ni apóstoles existen. Gente, lea la Biblia, acuérdese de las dispensaciones, estudie teología para que usted pueda entender los tiempos, porque es de la única manera que usted podrá entender las escrituras y el Espíritu Santo le va a iluminar las escrituras. ¿Por qué? Porque no podemos descartar algo que el Señor estableció en la gracia, que es la nueva dispensación, los profetas y a los apóstoles. Eso es peligroso. Dice, la ley y los profetas van de la mano, no son mensajes distintos, sino una sola unidad. La ley define la voluntad de Dios, los profetas llaman al cumplimiento. Juan cierra esta unidad, pero no cancela la voz profética en Hechos 2:17. Juan cancela lo que sí y lo que eran los profetas de la antigüedad que anunciaban a Cristo, pero no cancela la voz profética. ¿Por qué? Porque ahora a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla, nos ministra, nos redarguye, nos ilumina. Lo mismo que hacía el Espíritu de Dios con los profetas. Ahora se cumple en nosotros lo de Joel, que se derramará sobre toda carne. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo es el que nos habla ahora. Por eso no podemos descartar. Y usted dice, pero es que los profetas, volvemos a lo mismo, gente, los profetas son para edificación de la iglesia, no es para que te estén diciendo números de seguro social, ni números de casa, ni tu nombre. Eso lo consigue en cualquier parte. Eso es adivinación. El profeta está para dirigir, para redarguir, para instruir a la iglesia, preparar a la iglesia para el día de los santos, para que cuando nos vayamos bien. Cuídese de esos que están diciendo por ahí. Cierre final, continuidad del estudio. Después de ver que la ley y los profetas van de la mano, entendemos por qué Jesús dijo, fueron hasta Juan. ¿Por qué fueron hasta Juan? Porque era que Juan el Bautista fue el último en anunciar a Cristo. No tan solamente lo anunció, lo vio al Padre, vio al Hijo, vio al Espíritu Santo. Pero el texto dice que aún siendo él el mayor de los profetas, él es el menor. ¿Usted sabe por qué la Escritura dice eso? Porque aunque él vio a Cristo, vio al Padre, vio al Espíritu Santo, él murió antes de la resurrección. Y la gracia no la pudo vivir. Él fue salvo por todo lo que hizo, porque creyó en el camino, en el Cristo. Por eso dice la Escritura que aunque Él siendo el mayor, Él es el menor. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayor que Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Está con nosotros, vino por nosotros. Fue el cumplimiento de lo que Juan el Bautista anunció. Así que, mire gente, yo le voy a dar un consejo de verdad. Tenga cuidado quien escucha. Hay muchos por ahí, inclusive maltratando a la Grey, maltratando porque tienen opiniones distintas. Mire, usted no cree igual que yo, gloria a Dios, está bien, se respeta su manera de pensar. Yo no lo puedo cambiar. Quien transforme, quien cambia es el Espíritu Santo. Si usted se quiere dar la oportunidad de cambiar, gloria a Dios. Si yo estoy equivocado, pues también que el Espíritu Santo me redarguye y me cambie, seguro, porque yo no soy perfecto. Pero bajo el conocimiento primero del Espíritu Santo que me ha dado y el conocimiento que me ha dado a través de la teología, pues mira, yo tengo que entender que las cosas están, que hay mucha gente errada por las redes, mucha gente errada. Primero ayer yo hablé sobre los 5 ministerios y enfaticé sobre el apóstol y expliqué lo que es el apóstol. Y ahora es como Juan el Bautista con el profeta. Porque no quise hablar de los profetas del Nuevo Testamento, no, yo quise hablar del profeta que todo el mundo está diciendo que porque Jesús mismo dijo que fue el último de los profetas, están cejando, los 5 están quitando el profeta
del ministerio de los 5 ministerios. O sea, Jesús mismo dice que Él es el último de los profetas y después Jesús viene y dice que constituye a la iglesia con 5 ministerios. Apóstol, profeta, ¿cómo es posible que Jesús mismo se contradiga? Dígame usted, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús mismo se contradiga? Él dice, este es el último de los profetas. Lo dice Lucas, este es el último de los profetas. Acuérdese, son hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y después Jesús, después que muere, resucita, establece los 5 ministerios. Entre los 5 ministerios están los apóstoles y los profetas. ¿Cómo Jesús se va a contradecir? Dígame usted. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios no es inmutable? Lo que Él dice es y es. Por eso es que no, miren, no conocemos ni lo que es la inmutabilidad de Dios, no sabemos ni lo que es la soberanía de Dios, no sabemos lo que es la misericordia de Dios, que es mayor que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento y lo que hacemos es que leemos la Biblia como el papagayo y decimos 4 disparates y ya todo el mundo se lo creyó y tú ves a la gente, wow, emocionada, y no saben que lo que están es recibiendo errores. Yo hago esa pregunta. ¿Cristo se puede decir a través de su santo a los hombres y mujeres de Dios que le habló, en especial en este caso a Lucas 16:6, que Lucas escribe que Juan el Bautista es el último de los profetas? O sea, inspirado por el Espíritu Santo, porque Lucas no iba a escribir allí nada que no fuera verdad. Lucas no iba a escribir cosas, no se iba a poner a inventar cosas que no era verdad. O sea, Lucas recibe eso de parte del Espíritu Santo, que lo plasme de que el último de los profetas que prepara el camino es Cristo. Y después Cristo que muere, resucita, deja establecido los 5 ministerios. Pregúnteme, ¿es contradictorio? ¿Cristo se contradice? No, porque cuando se está hablando de ese texto, está hablando del último profeta, de la dispensación de la ley. Ahora tenemos la dispensación de la gracia, que son 5 ministerios que están activos. ¿Para qué? Para edificar la casa. Yo sé y entiendo y vuelvo y repito que hay muchos chanchulleros. Yo estudié cuáles son las señales de los apóstoles, yo sé cuáles son, por eso yo no me dejo engañar de todo. Yo sé cuáles son las señales de los profetas porque yo lo estudié. El Espíritu Santo nos los enseñó. Dice, Juan no fue el último porque Dios no dejó de hablar, sino por lo que él anunciaba, que llegó. O sea, él fue el último porque todos los profetas anunciaban a Cristo. Juan el Bautista fue el último a anunciarlo. Lo vio a Padre, Hijo y Espíritu Santo, los vio a los tres, escuchó al Padre, vio al Hijo y vio al Espíritu Santo descender como paloma. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque se murió antes. No pudo recibir la gracia. Pero el cumplimiento se dio. Fue el último. Fue el último, no fue más nadie. Así que dice, Juan no fue el último porque Dios dejó de hablar, sino porque lo que anunciaba, llegó. No porque Dios no habló, sino porque lo que él anunciaba, o sea, hubo el cumplimiento de lo que se estaba anunciando. Dios no dejó de hablar. Es que había cumplimiento de lo que ya vino el cumplimiento de lo que se estaba haciendo. Ahora el profeta que está es para la edificación de la iglesia. No es para que te adivinen, no es para que te digan el número de seguro social, no es para que te digan, así me dice el Señor, que le dé 100 pesos, que él te va a dar 200. Eso es manipulación, eso es coacción, eso es intimidación, eso es soborno, eso de cuánta cosa hay. Cristo no hace eso. Así que usted te ha percibido y cuidado con estos charlatanes porque yo sé que hay profetas, porque la Biblia es clara, dice falsos apóstoles y falsos profetas. Y si habla de falsos es porque hay verdaderos. Ese es el segundo punto que ¿quién lo va a debatir? Primero, Cristo no se contradice cuando Lucas habla de el último, porque Cristo mismo estableció la iglesia con los 5 ministerios. Entonces, Cristo se contradice y a mí la Biblia es lo que yo he aprendido y uno de los atributos de Cristo, que Cristo es inmutable, que Él no se mueve de su manera de ser ni de su manera de pensar. Él no va a cambiar. Y hay hombres por ahí que lo hacen inmutable, que lo hacen mutable.
que lo cambian, que Él puede cambiar. No, Cristo es inmutable, lo que está establecido está establecido. Usted no lo cambia. Usted no tiene ni poder ni autoridad para cambiarlo. Usted lo que está cayendo en herejía, en apostasía. Por eso tenga cuidado a quien usted escucha, a quien usted sigue. Porque hay muchos por ahí diciendo que ni apóstoles ni profetas no existen. Dice, cuando Juan termina el anuncio, el Mesías vendrá y comienza la proclamación, he aquí el Cordero de Dios. Vea que él dice, he aquí el Cordero de Dios. Luego viene la cruz, donde todo es consumado. Vea, habla de él, él habla del cumplimiento en Cristo, de todo lo que se había hablado, que Isaías lo había hablado, y otros profetas habían hablado de Cristo. Él está anunciando el cumplimiento de todo. Después en Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado. Son señales. Y con la iglesia, Cristo establece los 5 ministerios para edificación del cuerpo. O sea, mire, gente, de verdad, no se cuestione mucho, no se pregunte mucho. Simplemente, yo le voy a dar un consejo. Si usted tiene la oportunidad de capacitarse, primero trate de estudiar los atributos del Señor, la divinidad del Señor y los atributos de Dios. Mire, dele taptas a la pantalla por ahí si quiere. Me ayuda mucho que llegue a otras personas. Tengo una persona ahí, no sé si quiera subir, aceptar, determinado. El trade, donador, nivel 1, no sé qué, de verdad, gente, no sé cómo hacer esto. Yo no discuto este dogma, yo hablo Biblia, porque a mí, la verdad es que la Biblia es la única, yo no voy a discutir con nadie si es profeta o no, yo hablo lo que dice la Biblia, lo que he aprendido, lo que he aprendido en cuanto a las dispensaciones, y pues, así que usted, todavía no sé si, es que no sé bregar con esto entre TikTok, de verdad, no sé, le pido disculpas, de verdad, en serio. Me gustaría que alguien subiera, pero no sé cómo se hace. Y mira, seguimos aquí. Y con la iglesia, el Cristo establece los 5 ministerios para edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. O sea, usted no puede coger ese texto bíblico de Lucas y decir que no hay profeta, porque usted está metiendo, está mezclando aceite con agua. Eso está hablando en la dispensación de la ley. Acuérdese que los profetas, que los apóstoles estaban en la ley. Estaban comenzando a cumplir cosas de la gracia, como cambiar, como hacer, practicar la gracia en otro sentido, como que cuando le preguntan a Jesús sobre el hombre de la mano seca, que Jesús le dice, vienen los fariseos, le preguntan a Jesús, le dice, ven acá, ¿es lícito sanar en domingo? Jesús le dice, ven acá, si tú tienes una oveja y se cae a un boquete, tú la vas a dejar que se muera porque se cayó un boquete, porque no la puedes salvar, no la puedes sacar, porque es domingo. Porque, o sea, entienden el punto, ¿verdad? O sea, profetas de la ley, los apóstoles tuvieron que dejarse llevar por eso, pero estaban comenzando a cambiar la mentalidad de que antes por la ley te decía que no podía hacer nada sábado, pero ahora en la gracia, ahora con Cristo allí, que aunque todavía no había la gracia, Cristo les estaba enseñando que cuando Él se fuera, tenían que cambiar, tenían que comenzar a hacerla, a vivir por la gracia. ¿Y qué era la gracia? No tan solamente amar a Cristo sobre todas las cosas, a Dios, sino amar a su prójimo y hacer las cosas por gracia. Mucha gente habla de que hay que hacer obras para ser salvo. No, usted es salvo por gracia, misericordia de Dios. Usted no tiene que hacer absolutamente nada porque entonces le está diciendo a Cristo que el sacrificio de Cristo fue a media. Porque que hay también tantos disparateros por ahí diciendo que hay que hacer obras. No hay que hacer obras, son dos contextos distintos. Y los estudié y nos los explicaron a la saciedad y lo entendimos. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos por gracia. Por eso hay que conocer la soberanía de Dios. Por eso hay que conocer la inmutabilidad, los atributos de Cristo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque todos tienen atributos. Para poder entender un segundo. Esto era un envase de un café de aquí de Puerto Rico.
Y vino como que para usarse de vaso, oye, lo usé, de lo más aquel vasito ese. Está bueno. Seguimos. Déjeme buscar algo por aquí que les voy a enseñar algo. Que traté de ponerlo ahorita, pero no pude. Este. No, no era aquí. Denme un segundo, gente, era aquí. Ajá, aquí. Este. Ok, gente, yo creo que está lloviendo. No sé si está lloviendo. Entonces dejar el cajo. Pero bueno, ahí le vamos. Este, cuando nosotros podamos entender, estudiar los atributos de Dios, vamos a entender las escrituras. Vamos a entender que Dios, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor por la humanidad, el pecado no tiene parte ni suerte, ya Cristo lo venció. Por eso la gracia se hace mayor. Por eso nosotros no podemos decir y quitar nada de lo que está en la Biblia. La Biblia es clara, eso lo dice Apocalipsis. Cuando yo escucho gente decir que no había profeta, yo digo, wow, están como yo, porque yo estaba así, yo no creía en los profetas. Y yo vuelvo y repito, yo entiendo, gente, yo sé que hay charlatanes, pero para eso es bueno estudiar, capacitarse, para que tú sepas y conozcas, conozcas. Ahora mismo aquí yo te diría que la verdad, el 99.9% de los profetas que salen por las redes son adivinos. Te lo doy con certeza y con seguridad. El 99.9% de profetas que salen en las redes son adivinos. Porque no los veo hablar para edificación de la casa. Los veo hablar para el yoísmo, para necesidad personal o particular, o para engrandecer su ego. Y cuando la persona coge y violenta el culto racional, y que el culto racional es la palabra que se lleva al pueblo, y no se lleva palabra, y lo que se llevan son sandeces, por decirlo de una manera, ese pueblo está destinado a pasar procesos que usted no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que edifica, la única que transforma. El profeta no viene llamado a darte casa ni cajo. El profeta se supone que te hable de edificación, como iglesia que tú eres. Y decir que usar este texto bíblico de Lucas para sacarlo de contexto y llevar a muchos al ejor, usted no sabe todas las almas que usted está llevando a la perdición por un ejor. Porque cuando se está hablando de eso, se está hablando de la dispensación de la ley. Porque Juan y el Bautista, todos los judíos estaban en la ley. El templo todavía no había sido derribado. En el año 70 cayó. Pero el templo de carne que fuera Cristo todavía no había sido muerto. Cristo todavía no había sido muerto para entonces abrir la gracia, para que empezara la dispensación de la gracia. Por eso era la ley. ¿Acaso no se rasgó el velo cuando Cristo murió? Esa es la gracia. Que ahora en el Viejo Testamento tan solamente entraban a la presencia de Dios los sacerdotes. Cuando Cristo rompe el velo, que se rasga el velo, ahora Cristo nos da acceso al Padre. Eso es la gracia, que tenemos acceso al Padre a través de Cristo. ¿Y quién anunció eso? El último fue
Juan el Bautista. Si usted escucha a alguien decir que no hay profeta, aclárele, y no hay apóstol, aclárele lo de las dispensaciones, pero le exhorto a que estudie las dispensaciones, que sepa lo que es una dispensación. Es un cambio de un estado a otro, de la ley, donde se tenía que cumplir todo, de todo, para poder ser grato ante los ojos de Dios, por decirlo de una manera. Ahora la gracia, tan solamente con arrepentirnos, aceptar a Cristo, Cristo se para delante del Padre y dice, yo morí por Él. Todos los pecados que haya cometido, yo los pagué por Él en la cruz. Esa es la gracia, gente. Cuídese de los falsos maestros, cuídese de los falsos maestros y cuídese de los falsos maestros que están por donde quiera, están choretos. Y el problema es que hay un montón de gente siguiendo esos falsos maestros. Montones de gente siguiendo esos maestros. Mire, dele tantas a la pantalla. Si usted me quiere compartirlo para que esto llegue a alguien que llegue. Yo aquí, mire, como dije, yo aquí ni pido dinero, ni pido nada. Esto es por gracia que yo lo hago. Porque a mí Dios me lo dio por gracia. Así que dele compartir, bendiga a alguien más que esto llegue. A lo mejor un amigo, un hermano que está en el mejor, que dice que los apóstoles o que está en pecado, que ni los apóstoles ni los profetas. No, dile, mira, estudia las dispensaciones. Estudia las dispensaciones y aprenderás algo. Aprenderás algo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes que diezman esto y aquello. Pero se lo estaba diciendo porque todavía la ley estaba allí, estaba vigente. Todavía la ley estaba vigente para ellos, para el pueblo de Israel. Porque a quien le pedían era el pueblo de Israel, no eran los gentiles. Allí no entraban los gentiles a dar, porque eso era un mandato para el pueblo de Israel. Aprenda Biblia. Busquen una universidad, un instituto donde le ayuden. No escuche todo lo que le vendan, no reciba todo lo que le den, porque los van a llevar a la perdición. Los van a llevar a un mejor, y ese mejor va a llevar a otro, y va a llevar a otro. Y esto es una cadena. Pero si seguimos apoyando este tipo de personas que están completamente dejados en lo escritural, que los amamos porque son hermanos en la fe, pero de que están dejados, están dejados. No sigas ese tipo de personas. Yo sé por qué se lo digo. Yo escucho tantas cosas y tantas barbaridades en las redes que yo digo, wow, Señor. Gente aplaudiendo disparates teológicos. Ahí hubo una señora, mira, la voy a decir, la Luis esa que dijo que Juan el Bautista lo mataron porque si él no siguió el código del cielo, que si esto. Mire, eso es el disparate, ese es el disparate más grande del mundo. Y se pone el título de apóstol, ¿sí? La pastora Kay Luis, sí, dijo ese disparate. Son un disparate, gente. Yo voy a tener que perder el miedo y lo voy a tirar con nombre y apellido por YouTube porque que la verdad que son unos disparateros. Y el problema es que sean disparateros, hay gente respaldando esos disparates. Gente que está entrando en el hall. Juan el Bautista murió porque tenía que morir, no porque violentó ningún código del cielo profético, por amor a Dios. Disparates, se sacan revelaciones de no sé de dónde, no sé si de una caja de conflay o de una cajita de una sorpresita de esas de McDonald's, de Wendy, anuncio no pagado, ¿verdad? No sé, porque no hay nuevas revelaciones, ya la revelación está ahí en las escrituras. Usted tiene que ser iluminado a través del Espíritu Santo de esa revelación que dio el Espíritu, que dio Dios. Porque la palabra nos ilumina. ¿Y qué es iluminación? Cuando leemos las escrituras, que nos dice qué es lo que quiere el Padre. Y si usted es predicador, el Señor, el Espíritu Santo, le va a iluminar el mensaje para que usted lleve a la iglesia para edificación. Dios los bendiga a todos aquellos que se unen. Mire, yo tengo un montón, yo veo un montón de cosas, un montón de disparates. Que si la salvación se pierde,
Mire, gente, ¿cómo usted va a decir? O sea, el poder de Cristo, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, es un Dios a media. O sea, que lo que Él me da no sirve. Que lo que yo pueda hacer y pueda dañar, su amor y misericordia tiene más poder que su gracia. Gente, cuidado con quien escucha, por favor. Cuidado, porque hay muchos locos por ahí hablando disparate. Hay muchos que están comiendo la comida del rey, pero de hijo no tienen nada. Hay muchos comiendo la comida del rey. Aquí en Puerto Rico se levantó una controversia. Hay una cajetera en un pueblo que tiene un nombre de un salsero. Y la quieren cambiar a el nombre de una pastora. Y cuando vemos que un ministro llega a ese nivel de estar tan compenetrado con el gobierno, hace lo que no hizo Daniel. Daniel no comió la comida del rey por no contaminarse. Hoy día hay mucha gente comiendo la comida del rey para poder obtener lo que quieren, pero no son hijos de Dios. Daniel no se comió lo que le dieron, porque prefirió pasar hambre antes de contaminarse. Así hay mucha gente hoy día. Prefieren contaminarse con la porquería que están tirando por las redes a que seguir a Cristo, a que prepararse y estudiar. Pero yo llevo 3 años, llevo 4 años estudiando. Embuste, no. En la universidad yo voy para 4 años. Pero llevo 6 años, 7 años, como 7 años estudiando. Y uno da los estudios y enseña a la gente y tira, y la gente no recibe, y tú ves a la gente después. Después me encuentro personas en los hospitales apartadas de Dios porque se dejaron llevar por X o y no lo culpo, al contrario, me da pena. Pero pasa porque no tenemos conocimiento escritural de la palabra de Dios. No hay. Hoy día tú le crees a cualquiera que así me dice el Señor. Cuando tú escuchas a alguien decirle así me dice el Señor, usted salga cogiendo de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque el Señor habla a través del Espíritu Santo. Eso era en el Viejo Testamento que el Señor hablaba. Hablaba a los profetas. Le hablaba a los profetas a través del Espíritu de Dios. Y el profeta venía y decía, así me dice Dios. Si usted escucha a alguien hoy decir, así me dice el Señor, que todo el mundo lo utiliza, mire, salga cogiendo de ahí, no le crea. No le crea. Usted sabe que a mí me dieron un montón de palabras. Son solamente 4 palabras de todas las que me dieron, las he visto cumplir. Me dieron una, en 2 ocasiones me dijeron que pondríamos manos, que Dios nos daba el don de sanidad, que oraríamos y la gente sanaría. El don de sanidad. Pondríamos manos y ellos sanarían orando. Y la segunda, 2 apóstoles y no creía en los apóstoles en aquel entonces. 2 supuestos apóstoles me dijeron, este maestro de la palabra, se lo dieron a mi pastor. Y yo no creía. Pero yo sabía que algo dentro de mí me decía que sí. A mí Dios me dio ese ministerio, el maestro de la palabra. ¿Por qué usted cree que yo estoy tratando de enseñar por aquí? Porque hay mucha gente, de verdad, gente. Tenga cuidado, es por su bien, no es por el mío. Yo sé a quién seguir. Por eso le hablo, porque yo conozco la escritura. Y yo sé que hay un montón de charlatanes por ahí. Primero, la misma escritura dice que, no, que la palabra no se hace para contender. Hay gente contendiendo por doctrinas ahí. Usted contiende por fe. La fe es creer en Cristo. Usted cree que Cristo fue el Hijo de Dios, que murió, resucitó. Eso es lo que usted tiene que creer, no tiene que creer más nada.
y reconocerlo como su Señor y Salvador. Pero hoy día hay tanta gente, mire, yo le voy a enseñar unos cuantos textos bíblicos de todos los apóstoles del Nuevo Testamento, de la gracia, que hablaron desde la gracia, para que usted pueda entender que todavía los apóstoles están vigentes. Efesios 1:7, ¿quién hablaba? Pablo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Está anunciando la gracia. La dispensación de la gracia está siendo anunciada por él. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. O sea, lo que te estoy diciendo no es por, no, o sea, usted no tiene que hacer absolutamente nada para ser salvo. Esto es un don de Dios. Por ahí hay personas diciendo, tienes que hacer obra para ser salvo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, que sin fe es imposible agradar a Dios, que si no hay obra, qué sé yo. Y esto es un don de Dios, la salvación. Es por gracia, gente. Créale a Dios, no le crea a los hombres. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Ay, se me fue, espérate, que se me fueron los textos bíblicos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, del 15 al 17, contraste entre Adán y Cristo, mostrando la superabundancia de la gracia en la nueva dispensación. Véalo. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Usted entendió eso? Por eso, usted está bajo la ley, bajo la gracia. Cuando habla de pecado, pecado no tiene poder y autoridad sobre su vida. Usted está en la gracia, usted acepta a Cristo. Pero todavía hay gente diciendo por ahí, no, tú no puedes pecar. Vamos a pecar si estamos en una carne, pero le dice la Biblia que la gracia, eso es lo que está diciendo, que la gracia es más poderosa que la ley. Hello. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios sois lo que sois. Dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Entendió eso? Que si yo me dejo llevar por la ley y trato de hacer todo lo que me dice la ley para cumplir, pues Jesucristo de verdad que murió en vano. Me toca tomar las pastillas. Gente, denme un segundito, vengo ahora. Tomo una pastillita que me tomo. Ay, estoy aquí que estaba buscando un medicamento, ¿verdad? Vamos a tomármelo porque pues. Yo soy cristiano, pero no soy superhumano, gente. Yo me enfermo también. Si usted le ha pasado que se da con gente y dice, no, usted no se puede enfermar, usted es hijo de Dios. También, de verdad, mire, cuando no hay conocimiento teológico, se dicen cuatro disparates, se aseveran tantas cosas, se dan por sentado tantas cosas. Y es triste porque tú ves a la gente que no tiene conocimiento siguiéndolo. Y tú le dices, wow, pero el pueblo, porque se pierde, la Biblia dice, se pierde por falta de conocimiento. Entonces tú ves que se levantan hombres y mujeres con conocimiento a tratar de ayudar al pueblo, a la iglesia, porque esto es para vivificar la iglesia. Se levantan en contra de uno, no te invitan a predicar, no te creen,
que tú has sido llamado. ¿Qué más más te pueden hacer? Te boicotean, te dan la espalda, murmuran de ti. Así está la iglesia de enferma, imagínate, con los mismos hermanos. ¿Usted cree que así van a venir las personas ¿Usted cree que así van a venir las personas aquí? ¿A servirle al Señor? Seguimos, mira lo que dices. Vamos, ¿por dónde era que íbamos? Segunda de Corintios 2:19, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo eso es en la gracia, los apóstoles, Pablo hablando. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues, ok, ya se lo dimos. Tito 2, del 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quién? No dice, mira, no dice a algunos, dice a todos los hombres, pero es a aquellos que busquen a Cristo. Es aquellos que busquen a Cristo. Mira, primera de Pedro 5:12, aunque es de Pedro, Pablo confirma la gracia que le fue dada por el ministerio, Pedro. Pero también habla de la gracia especialmente como fundamento para la santidad y la esperanza en Cristo. Textos clave. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas hablaban por la gracia venidera. Hablaban de la gracia venidera que ahora se revela en Cristo. Primera de Pedro 1, 3 al 16. Llamado a vivir en santidad por la gracia de Dios. O sea, son textos donde todos los apóstoles hablaron de la gracia. Y fueron apóstoles, gente. O sea, los 5 ministerios están ahí todavía. Si usted no cree, si usted piensa que estoy equivocado, pues mira, déjemelo saber. Yo le pregunto a mi profesora, que es mi pastora, y que me corrija. Pues porque para la gloria de Dios, fíjate que me graduó, deberían de felicitar, me graduó ahora en verano de maestría en teología, en los 5 ministerios. Fíjate qué cosa, en los 5 ministerios. No en cualquier cosa, sino en los 5 ministerios. En los 5 ministerios. No me estoy dando bote porque no, yo soy un hombre más que ahorita se muere y Dios levanta a otro. Pero he aprendido que tengo que darle la gloria a Dios porque Dios fue el que me mandó a estudiar. Y tengo que anunciar lo que Dios me da. Me dio la oportunidad de capacitarme, pues gloria a Dios, terminé. Tengo que hacer una tesis, pero bueno, tengo que empezar a hacerla. Tengo poco tiempo, pero la vamos a hacer en el nombre de Jesús. Seguimos. Todos los apóstoles hablaron, Judas, Santiago, todo. Todo. Mira, resumen. La dispensación de la gracia se centra en Cristo y no en la ley mosaica. Los apóstoles enseñan que la salvación es por gracia mediante la fe, que la gracia transforma la vida y que la gracia se manifiesta por santidad, esperanza y servicio. Pablo es el apóstol más detallado, Pedro resalta la santidad, Juan el amor y la plenitud, Santiago la sabiduría práctica y Judas la preservación en la fe. O sea, hombres que estuvieron con Cristo, siguieron a Cristo, apóstoles. Después que Cristo murió, ellos siguieron llevando el Evangelio y siendo profetas, siendo apóstoles. Y usted me quiere decir a mí que ya no hay apóstol, ya no hay profeta. Pues yo le quiero decir a usted que usted está completamente errado y está llevando a muchos a la perdición. Y se lo hablo con la autoridad que Cristo me da. ¿Qué autoridad? La autoridad que me dio cuando me morí en una sala de emergencia. Subí al cielo, me llevó de la mano, me mostró el paraíso, la gloria sea y me mostró la gloria de Dios y después me trajo con esa autoridad la hablo, con la misericordia de Dios. Así que, amados hermanos, yo lo hago con el amor del mundo. No siga a todo el mundo en las redes. Yo tengo un canal de YouTube que voy a empezar a tirar y a desmentir y a sacar todas estas herejías aquí en Puerto Rico, y el que lo haga mal, que se prepare.
porque están llevando a la gente a la perdición. Usted sabe que yo me encontré con una persona que se le murió, que asistía a una iglesia y, y se levantó el pastor y le dijo, así me dice el Señor, que tu hermano está sano de cáncer. Y tenía un hermano enfermo de cáncer y al otro día el hermano se murió. Se apartó el hermano que quedó vivo, se apartó, porque el pastor le dijo que Dios le había hablado, que su hermano estaba libre de cáncer, que el Señor lo había sanado y al otro día se le murió el hermano. Por eso yo te digo, usted nunca diga así dice el Señor, a menos que sea para edificación de la iglesia, no se ponga a decir disparate. Me di con otro que se apartó, yo te digo que el Espíritu Santo los toca y se abren conmigo y me cuentan las cosas. Me da con tanto, me di con uno que el Espíritu que se abrió y me dijo, yo dejé de ir a la iglesia porque yo soy comerciante y yo tengo mucho, ¿verdad? Muchos ingresos y tengo muchos amigos comerciantes y recogí cierta cantidad de dinero para la iglesia y lo donamos a la iglesia y ¿qué pasó? No pasó nada, era para unas obras y los pastores a cargo vivieron del dinero, no hicieron nada, se lo gastaron en ellos, en viaje y me decepcionaron y me fui. Pero como Dios nunca llega tarde, Dios los reconcilió. Mire, gente, yo he visto tanta gente apartada por estos falsos. Yo vi una mujer que era maestra bíblica, que adoraba y un día fue con mamones y la pastora la botó a la calle. Sí, estoy hablando, de verdad, estoy hablando. Yo lo viví, yo lo he escuchado. No digo nombre porque a nadie le interesa, nadie va a saber, solamente diciendo lo que he escuchado. Yo le he visto gente así, gente que de verdad que dicen tener ministerio y no tienen conocimiento escritural, no saben tratar a las personas, las maltratan. Por ahí hay uno que se pasa ofendiendo a la gente a tutiplén. Yo no sé cómo la gente lo sigue, de verdad. No sé. Porque de verdad, seguir una persona primero que no tiene conocimiento teológico y después maltrata a las personas. Yo no sigo a nadie así. Y después se pone en título, soy pastor, soy esto, soy aquello. Usted no sabe. Usted se quiere sentar a escuchar todos los cuentos todas las cosas que me han comunicado en el lugar donde yo voy. Usted no tiene ni idea. Han sido tantas que como han pasado ya 2 años se me ha olvidado, pero han sido tantas. Personas que dejaron de ir porque tenían un tatuaje y lo sacaron del ministerio. Lo llaman con el tatuaje y lo sacan con el tatuaje. O sea, la iglesia está enferma. Por eso la Biblia dice que tiene que seguir habiendo pastores y profetas, porque es para la edificación de la iglesia y es para unificar la iglesia, para que entonces la palabra de Dios llegue a todas partes. Pero no podemos descartar, gente, no lo descarte. Y si usted está creyendo en esos que dicen por ahí y le vienen con cuanta cosa hay, hágase la pregunta, Cristo, o sea, hágase la pregunta, Lucas, un hombre de Dios, maestro, doctor, que estuvo con Pablo, que escuchó de Pablo, que se convenció, que siguió a Cristo, va a coger y va a escribir algo de su propia inspiración, porque él cree, o no va a ser que él lo va a recibir de parte del Espíritu Santo y lo va a escribir. Y Lucas dijo que Judas era el último, pero está hablando de la dispensación, porque Cristo mismo después levanta 5 ministerios para edificación: la ley y la gracia. Así que yo les dejo con eso, gente. Usted, si lo quiere recibir, recíbalo. Si quiere seguir en el EJOL, que muchos están llevando por ahí, pues siga a esa gente que no tiene ni tan siquiera un diploma de... No, yo llevo 20, 30 años, yo llevo 20 años en la iglesia. Y tú dices, ¿qué? 20 años, ¿y qué tú has aprendido? Ajá. Y se pasan juzgando a todo el mundo. Y tú dices, o sea que para ti la iglesia es un lugar para juzgar. ¿Y dónde está el amor y la misericordia de Cristo que va mayor? Que te leía el texto bíblico.
La gracia es mayor que el pecado y todavía hay gente marginando a las personas, maltratándolas, humillándolas. Gente, tenga cuidado a quien usted sigue. Tenga cuidado. Hay gente disfrazada. El mismo diablo se sabía la escritura si le escribieron por él, para defenderse de él, para que el pueblo estuviera percibido de cómo operaba el enemigo. Pero mayormente cómo opera Cristo, ¿verdad? Pero el diablo está plasmado ahí. ¿Usted con quién pelea? Pablo lo dijo, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, contra principado. Pues imagínate, si está plasmado ahí, ¿con quién peleó Jesús en el desierto? Con Satanás. ¿Quién enfrentó a Moisés? A un faraón duro de corazón. David, ¿con quién peleó? Con un gigante. Porque no creían en el pueblo de Dios. Si no creen en el pueblo de Dios, no creen en Dios. Tenían sus dioses. Gente, abra los ojos. Estudie las escrituras. No se deje engañar por cualquier doctrina de hombre. No se deje engañar por cualquier doctrina de hombre, que hay muchos por ahí. Muchos por ahí. Hablando disparate. Yo hablé poquito de esto porque esta mañana estaba escuchando al doctor y estaba hablando lo mismo, el doctor Gilberto Medina. Pueden seguirlo por la G de gente. En Facebook pueden seguirlo. Y está hablando de lo mismo, está hablando de lo mismo, del don profético. Pero yo no me enfoqué en eso, yo me enfoqué en enseñarle que el don profético está activo. ¿Y quién fue el último profeta? Que fue Juan, pero en la dispensación de la ley, porque después Jesucristo se levanta, resucita y establece los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Usted está entendiendo, ¿verdad? Así que, gente, yo los dejo, se me cuidan. Dele tanta a la pantalla. Mire, por favor, yo se lo digo a ustedes a TikTok, hay mucha gente por ahí, de verdad, porque yo los escucho. Y esto más bien para los de TikTok. Tenga cuidado quien usted escucha. Tenga cuidado quien usted sigue. Hay muchos por ahí hablando cosas que no. Y que siguen utilizando la Biblia para contradecirla, para llevar, o sea, utilizan la Biblia para fundamentar lo que ellos entienden que dice la Biblia. No, eso no es así. Tengan cuidado. Si yo pudiera hablar más por aquí, hablaba. Pero tengan cuidado, gente, salgan de los lugares donde se dicen ser maestros de la palabra y no tienen. Los años de congregarte en un lugar no te da conocimiento que te da la teología, el conocimiento del Espíritu Santo, no te lo da. El Espíritu Santo te revela, te ilumina la revelación que es la palabra. A través de la teología tú entiendes eso. Y ese es el propósito. Teología es estudio de Dios. No es más nada. Imagínense. Hasta eso, imagínate si han tratado de distorsionar todo lo que Dios ha querido hacer. ¿Usted sabía que en los 400 años, cuando no había voz profética, porque ya la voz profética había cesado, por eso es Jesús, por eso es que Lucas habla del último de la ley que habló, fue fue Juan, porque tenía que anunciar a Cristo. Pero ya en los 400 años Dios estaba cambiando el panorama de cómo hablar a través de los profetas, ahora a través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es que Joel anuncia en esos 400 años, Dios se mueve de una manera que usted ni lo pensaría. Dios utiliza no tan solamente la revuelta, usa a los macabeos, a los saduceos, a los fariseos, usa a todo el mundo, usa a los romanos, a los griegos, a la cultura helenística. ¿Para qué? Para a través de todo eso ir preparando el camino que iba a dar a lo que Juan el Bautista iba a hablar sobre Cristo. Dios es un Dios soberano en todas las cosas y nosotros a veces lo creemos que sabemos más que Él. Así que cuídese, gente, cuídese. Así que vamos a orar. Si usted tiene necesidad de oración,
el momento, escríbalo por ahí. Vamos a orar, ¿verdad? Por usted, por su familia, por su negocio, por su trabajo, lo que sea que tenga. Ah, mira, Esteban, pues seguro que sí, vamos a orar por eso. Qué bueno, Pastor Esteban. Lo vi tarde, pero lo vi. Vamos, seguro que vamos a orar. Vamos a orar ahora, gente. Usted tiene necesidad de oración, escríbalo por ahí. Escríbalo por ahí, que vamos a orar. ¿Está bien? Así que vamos a orar. Le agradezco a todos aquellos que pasaron por ahí por TikTok. Ni un corazoncito me dieron, pero está bien, no importa. No hay problema. Eso yo no lo hago para dinero, eso yo lo hago para que llegue a otras personas y poder salgan de lejos. Yo no. Yo dependo de mi Cristo, no del hombre. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder llevar esta palabra, Señor, de poder sacar a muchos de lejos, Señor. Pero sobre todo, Señor, de que esto sea para edificación de tu pueblo, Señor, de tu casa, Señor. Que podamos, Señor, todos y cada uno de nosotros, Señor, venir al conocimiento de tus sagradas escrituras, Señor. Señor, te pedimos también esta tarde, Señor, por esta tarde ya noche, por nuestro hermano y amigo, Pastor Esteban, Señor, por un trabajo, Señor, que él tiene necesidad de él, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú abriendo, Señor, las puertas de bendición para que él pueda conseguir el trabajo que él tanto necesita, Señor, pero sobre todo, Señor, que tú lo pongas en gracia en ese trabajo, Señor. Te presentamos, Señor, a las personas que puedan tener enfermedad en esta hora, que puedan estar convaleciendo por una situación, Señor, de enfermedad. Que seas tú, Señor, obrando conforme a tu voluntad, Señor. Que haya milagros y prodigios en tu nombre, Señor. Que seas tú sanando, restaurando, Señor, sobre todo. Que seas tú, Señor, quebrantando, Señor, todo muro de Jericó, Señor. Que seas tú quitando toda atadura, Señor. Toda posición, Señor, que se levante en contra de tu pueblo, Señor. Que seas tú quebrantándola, quitándola, removiéndola, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos en esta hora por los enfermos en los hospitales, en las cárceles, Señor, por los presidiarios, Señor, por los que están en hogares de cuidado, Señor, por cada uno de ellos, Señor, te pedimos en esta hora que seas tú obrando misericordia sobre cada uno de ellos, sobre sus vidas, Señor, sus familias, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que puedan tener un encuentro contigo, Señor, que tú llegues a su encuentro, que ellos puedan tener, Señor, ese encuentro con el caballero de la cruz, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú prepares los corazones, Señor, de aquellos que quieran recibirte, Señor, que tu Santo Espíritu ministre a sus vidas, Señor, y que sobre todo, Señor, que seas tú plantando, Señor, bandera en sus casas, en sus corazones, y que seas tú quien more en sus vidas, Señor. Señor, te presentamos, Señor, las autoridades sobre todas las cosas, Señor. Que seas, Señor, tú dándole sabiduría a aquellos que pones en autoridad, Señor, porque toda autoridad es puesta por ti, Señor, ya sea eclesiástica como terrenal, Señor, que seas tú poniendo, Señor, sabiduría sobre cada uno, Señor. Señor, también te presentamos, Señor, no menos importante, Señor, a los cuidadores de pacientes, Señor, en hospitales, en casas, en cuido, Señor, que tú les des la fortaleza, Señor, para que ellos puedan seguir hacia adelante, puedan seguir ayudando a sus seres queridos, Señor. También te presentamos, Señor, a los cuidadores, Señor, a los trabajadores de la salud, que tú les sigas dando la fortaleza, Señor, para que ellos, Señor, puedan seguir brindando un servicio de excelencia a aquellos que necesitan, Señor, en momentos de aflicción, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, pero sobre todo te pedimos en esta hora que nos acompañe y que esto sea de bendición para tu casa. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Se me cuidan. Buenas tardes y buen provecho. Bye, bye. Hasta pronto. Estoy dejando por aquí todo lo que tiene que ver con... Ok, ya estamos dejando la computadora. Voy para el teléfono ahora. Así que, gente, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Se cuidan. Ya sabe, ha percibido que hay muchos falsos hoy día. Seguir una persona que está errada lo está exponiendo usted a salir de la verdad bíblica y puede llevarlo a cometer muchos errores, no tan solamente errores, ojores. Así que yo los dejo, Dios me los bendiga, Dios me los guarde.
Hasta pronto. Invitar, ¿quién me solicitó ahí? Ah, no sé. Aquí, no sé. Si alguien quiere subir en confianza, 5 minutos le doy. Dios me los bendiga. Así que, gente, bye bye. Dele esta a la pantalla, compártalo. Mire, esta está la pantalla para que coja por ahí y llegue a alguien que necesite escuchar estos mensajes, no estos mensajes, estos estudios bíblicos, donde, ok, aquí hay alguien, no sé, vamos a ver cómo se, no sé cómo. Dios bendiga, buenas tardes. Ok, se fue. No sé, gente, yo pido disculpas, no sé cómo se actualiza esto, no sé. Si alguien quiere subir en confianza, si alguien me quiere dar una clasecita, también es bienvenida, porque de verdad que no sé ni cómo se hace. Si no, pues, gente, Dios me lo bendiga. Ya sabe, cuidado, cuidado con los falsos maestros que hay por ahí. Acuérdese de esto. Juan el Bautista y Pablo fueron los últimos de la dispensación de la ley. Cristo estableció 5 ministerios y están activos, nadie los puede descartar. Porque si la persona dice que Cristo lo descartó, está diciendo que primero que Cristo es mentiroso y segundo se está metiendo en un problema con Cristo. O sea, así que cuídese. Buenas noches. Bye bye, se me cuidan.